Cordial saludo. El presente video hace parte de la sustentación del artículo científico del curso de Fisiología Vegetal. Somos el grupo número 137. Nos encontramos en la sala. Quien les habla, Hamilton Fabián Pérez, Dana Ivette Cortés Cárdenas y Daniela Ramírez Mosquera. Contenido, entonces. A continuación se presenta el contenido temático de esta presentación. Primero, el resumen gráfico. Segundo, el planteamiento del problema. 3, la metodología de revisión bibliográfica. Cuarto, discusión de hallazgos. Quinto, conclusión. Y por último, las referencias bibliográficas. Bueno, en esta imagen se utiliza un esquema de un árbol para ilustrar las causas y efectos de las afectaciones fisiológicas en el cultivo debido a la asimilación de metales pesados. Empezamos por la parte de las raíces. Estas representan las fuentes principales que contribuyen a la acumulación de metales pesados en los cultivos. Primero, como el riego, uso de agua contaminada con metales pesados. Como pueden observar, el segundo punto, fertilizantes sintéticos y pesticidas. Estos productos pueden contener trazas de metales pesados. Tercera, como movilización de metales en el suelo por cambios de pH. Como alteraciones en el pH del suelo, pueden liberar metales pesados previamente retenidos. Y por último, también se observa como descargas en efluentes industriales y residuos urbanos, como emisiones industriales, vehículos, procesos agrícolas que contaminan el suelo. En las partes, unos efectos en las ramas, está el cadmio, que disminuye la germinación, inhibe el desarrollo de tejidos vegetales, produce alteraciones en membranas celulares y malformaciones. En el efecto del plomo y cromo, pues reduce la germinación, afecta procesos metabólicos y sintéticos de proteínas, y los efectos específicos en cultivo de Colombia, pues los más, digámoslo así, como tradicional o sembrados, el maíz, daños en raíces, brotes y biomasa. En el tomate, disminución de antioxidantes en hojas y raíces. Y en el arroz, afecta la actividad enzimática. Pues este esquema, como lo observan compañeros, muestra cómo las actividades humanas a través de la contaminación desencadena efectos negativos en los cultivos. Pues este problema tiene implicaciones no solo en la salud de las plantas, sino también en la sostenibilidad agrícola y seguridad alimentaria. El siguiente diapositiva, compañero. Acá la siguiente planteamiento de la temática. Bueno, en Colombia los suelos agrícolas pues enfrentan un desafío creciente debido a la acumulación de metales pesados provenientes de actividades mineras, agroquímicas e industria. Esto no solamente afecta la calidad de los productos agrícolas, sino también ponen en riesgo la seguridad alimentaria de la salud ambiental. Como saben, también los metales pesados como el cadmio, el plomo, pueden generar estrés oxidativo en las plantas, afecta su capacidad para desarrollarse, la reproducción de alimentos y resistir a factores abióticos. Esto particularmente pues, es crítico en cultivos claves en la economía de Colombia, como el arroz, el cacao, el café y entre otros. Al estudiar también este problema fundamental, porque la contaminación de los cultivos pues, tiene impactos económicos, sociales, ambientales. Por ejemplo, compromete nuestra competitividad en mercados internacionales, representa riesgo a la salud pública,
al introducirse en la cadena alimentaria. Pues para enfrentar esa situación es importante como las plantas responden pues fisiológicamente al estrés causado por metales pesados y qué mecanismos pueden ayudar a adaptarse a tolerar estas condiciones. Uno de los objetivos principales en este estudio es analizar cómo las plantas responden fisiológicamente cuando acumulan metales pesados. Esto incluye identificar daños en sus tejidos, afectaciones en procesos como la fotosíntesis y alteraciones en su desarrollo. El segundo objetivo es identificar los mecanismos bioquímicos y moleculares que la planta utiliza para adaptarse o resistir a este estrés, como la producción de antioxidantes o proteínas de defensa. Y finalmente, queremos proponer también una estrategia sostenible para mitigar los efectos negativos de los metales pesados, incluyendo el uso de cultivares resistentes, biofertilizantes, tecnologías de remediación ambiental. Bueno, en conclusión, con estos objetivos, pues buscamos no solo mitigar los impactos de la contaminación por metales pesados en los cultivos, sino también como garantizar una agricultura sostenible, para mejorar la seguridad alimentaria y proteger la salud pública en Colombia. Gracias. La siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Daniela Ramírez. Les voy a explicar acerca de la discusión de los hallazgos. Pues inicialmente podemos determinar que pues, los metales representan una grave amenaza pues, para los cultivos. Al momento en que entra en contacto con la planta, ya que reduce el crecimiento y afecta los procesos vitales como la fotosíntesis. También resulta que se acumulan pues, en los alimentos y ponen en riesgo pues, la salud humana y también animal. Entonces pudimos determinar cómo dichos metales pesados generan como un desequilibrio interno que llega a desencadenar como una respuesta de estrés, donde este estrés se manifiesta en varios procesos como la disminución de las actividades de las enzimas antioxidantes, que esto genera o provoca daños celulares, reduciendo así como la capacidad de la planta para que ésta se desarrolle y crezca eficientemente. Entonces, también esas plantas empiezan a desarrollar mecanismos de defensa para sobrevivir, pero esto resulta como en un gasto energético alto y fisiológico para poder adaptarse. Y esto, las consecuencias de esto es que limitan el crecimiento y la productividad. Entonces, a medida que aumenta la concentración de metales, la capacidad de las plantas para poder adaptarse a esto se ve seriamente comprometida. También pudimos determinar que los órganos que más se ven afectados en la planta son las raíces y las hojas. Finalmente, también para poder hacer frente a este problema, hemos mirado que se proponen los sistemas de biorremediación, pues donde se utilizan microorganismos para poder limpiar los suelos contaminados y para así reducir su toxicidad y los suelos se recuperen y por ende la planta pueda desarrollarse de la mejor manera ya en un suelo sano. La siguiente, por favor. Bueno, continúo con la metodología de revisión bibliográfica. Entonces, este proceso, digamos que estuvo enmarcado por
tres actividades principales, ¿cierto? Que surgían a partir de la revisión de la literatura. Entonces, lo primero que había que hacer, o que hicimos, fue definir el objeto de la revisión, ¿sí? ¿Qué íbamos a buscar? Delimitar criterios de inclusión y exclusión, es decir, digamos, qué material servía, qué documentos, artículos nos servían y cuáles no. Y buscar pues ya la literatura más relevante. En cuanto a definir el objetivo de la revisión, entonces había que plantearnos el tema y la pregunta de investigación, que consistía pues en lo que hemos conversado en el transcurso de la exposición, es el comportamiento de las plantas frente al estrés causado por la absorción de metales pesados. Y bueno, y el alcance, ¿no? La revisión de la narrativa en general o la revisión sistemática o algo más estructurado. Delimitar criterios de inclusión y exclusión. En cuanto a los criterios de inclusión, es decir, qué tipo de información era relevante para este trabajo. Entonces, había que buscar fuentes serias o relevantes, el caso de artículos, de libros, de tesis, de informes, que pues tuvieron una base científica muy sólida. Y los criterios de exclusión, o sea, que digamos no nos podría servir. De pronto documentos no actualizados, fuentes en idiomas de pronto que no eran pertinentes, inglés u otros idiomas que de pronto también al hacer las traducciones, digamos que podríamos tener inconvenientes en el tema de la interpretación, o estudios que no cumplieran los requisitos metodológicos, ¿cierto? Algo que no fuera estrictamente científico. Y buscar la literatura relevante. Entonces ahí entramos ya a las bases de datos estrictamente académicas. Entonces, dentro de las cuales estaban Dialnet, Cielo, Redalyc y Mendeley, que fueron, digamos que, las bases de datos académicas que consultamos y de las cuales sacamos los artículos científicos con los cuales trabajamos este ejercicio académico. Fueron en total 16 artículos sobre los cuales sustentamos este trabajo. Listo, entonces para concluir ya finalmente, pues nos pudimos dar cuenta mediante nuestra investigación y la construcción del artículo em, que los cultivos de importancia económica en Colombia pues están viendo seriamente afectados pues por la presencia de los metales pesados en los suelos y pues que estos metales pues son altamente tóxicos para la planta pues porque están alterando los procesos biológicos y asimismo dificultan pues el crecimiento y desarrollo. Entonces, pues aunque las plantas tengan la capacidad pues, de adaptarse a las condiciones adversas, pues a través de esos mecanismos que se mencionaban fisiológicos, pueden tolerar cierta cantidad de metales, pero al momento en que ellas empiezan a adaptarse a la cantidad de metal, a la cantidad exagerada, pues ya ese proceso genera el estrés en la planta y ya pues finalmente puede llevar al deterioro de la planta hasta finalmente pues la muerte de ella. Presentamos aquí las referencias bibliográficas sobre las cuales sustentamos el trabajo. Muchísimas gracias.